Dicen que los imperios caen no solo por enemigos externos, sino por aquellos que, desde dentro, se atreven a desafiar su poder. Y en la vasta historia de Roma, entre emperadores, senadores y legiones invencibles, hubo un hombre que no nació príncipe ni general, sino esclavo, y que, con solo un puñado de desposeídos, logró poner de rodillas al poder más temido de su tiempo. Ese hombre fue Espartaco, el gladiador rebelde cuyo nombre aún resuena como un rugido de libertad. Imagina el escenario: Roma, dueña de casi todo el mundo conocido. Sus ejércitos extendían sus banderas desde Hispania hasta Oriente, desde las nieblas del norte hasta los desiertos de África. Nadie parecía capaz de detener a las legiones. Y sin embargo, un solo esclavo, encadenado, humillado, obligado a pelear por diversión de otros, estaba a punto de desafiar esa maquinaria indestructible. Pero, ¿quién era Espartaco? ¿Cómo un hombre marcado por la derrota terminó levantando el mayor ejército de esclavos jamás visto? Y lo más inquietante, ¿por qué Roma temió más a este rebelde que a muchos reyes y naciones enteras? Su historia comienza en Tracia, una tierra al borde del imperio, habitada por guerreros fieros y orgullosos. Espartaco no nació esclavo. Fue un hombre libre, quizá incluso un soldado aliado de Roma, hasta que la rueda del destino lo aplastó. Algunos dicen que fue traicionado, otros que desertó, otros que simplemente cayó prisionero en una de tantas guerras olvidadas. Lo cierto es que terminó encadenado, vendido como propiedad y condenado al destino más cruel: ser gladiador. Los gladiadores no eran héroes en aquel tiempo. Eran carne desechable, entrenada para morir en la arena mientras la multitud rugía. Se los alimentaba, se los ejercitaba, se los convertía en máquinas de matar, todo para divertir a un público sediento de sangre. Para Roma, un gladiador no era un hombre, era un espectáculo. Y sin embargo, dentro de ese infierno, nació algo más fuerte que el acero: el deseo de libertad. Espartaco soportó las cadenas, el sudor y los látigos, pero en su interior ardía un fuego que Roma no supo apagar. El anfiteatro fue su cárcel, pero también su escuela. Allí aprendió a observar a los romanos, a medir sus fuerzas, a comprender la disciplina militar que los hacía invencibles. Y allí también conoció a otros hombres que compartían su sufrimiento, su odio y sus sueños rotos. Eran galos, tracios, germanos, esclavos traídos de todos los rincones del imperio. Ninguno tenía nada que perder, excepto las cadenas. El punto de quiebre llegó en Capua, en la escuela de gladiadores dirigida por un hombre llamado Léntulo Batiato. Allí, cientos de esclavos entrenaban a diario, azotados por la promesa de la muerte pública en la arena. Pero entre esas paredes, Espartaco empezó a murmurar algo prohibido: huida, libertad, rebelión. En el año 73 a.C., cuando Roma parecía más fuerte que nunca, un pequeño grupo de gladiadores decidió arriesgarlo todo. La historia cuenta que eran unos 70, apenas un puñado, armados con cuchillos de cocina, lanzándose contra los guardias que los custodiaban. La escuela de Capua ardió en caos, y de allí, contra toda probabilidad, surgió la chispa de la rebelión. Espartaco y los suyos no huyeron para esconderse. Huyeron para luchar. Robaron armas, se adentraron en las montañas del Vesubio y comenzaron una guerra que Roma jamás olvidaría. En pocos días, los fugitivos dejaron de ser un puñado de esclavos armados con palos. Se convirtieron en un ejército improvisado que derrotaba a las legiones enviadas para aplastarlos. Imagina el impacto: un grupo de gladiadores derrotando soldados entrenados de la todopoderosa Roma. Los senadores se burlaban al principio, llamándolos una partida de bandidos. Pero las derrotas se multiplicaban. El eco de la rebelión se propagaba como fuego en los campos. Miles de esclavos comenzaron a huir y a unirse a Espartaco. En cuestión de meses, aquel ejército improvisado creció hasta superar los 40.000 hombres. Y allí, en medio de esa marea humana, Espartaco dejó de ser un esclavo. Se convirtió en símbolo. No solo luchaba por su libertad, sino por la de todos los que habían sido reducidos a cadenas. No era un general entrenado por las academias romanas, pero su genio militar sorprendía incluso a los historiadores. Se movía rápido, atacaba desde donde nadie lo esperaba, usaba las montañas y los terrenos en su favor. Roma, acostumbrada a pelear contra ejércitos organizados, no sabía cómo manejar a este enemigo invisible y salvaje. Pero lo más aterrador para Roma no fueron sus victorias militares.
Fue la idea que representaba. Porque Espartaco no era un rey extranjero, ni un cónsul rival, ni un bárbaro con ambiciones de gloria. Era un esclavo. Y si un esclavo podía desafiar al imperio, ¿qué impediría que millones más se levantaran? Ese era el verdadero miedo de Roma, no las espadas, sino la posibilidad de perder el control. Aquí comienza la verdadera historia de un hombre que no aceptó su destino. Un gladiador que transformó su tragedia en la mayor rebelión de esclavos de la historia. Y aunque los siglos han intentado enterrar su nombre bajo la arena del Coliseo, hoy su voz sigue rugiendo. La libertad se conquista, incluso contra gigantes. Antes de seguir con esta historia, permíteme detenerme un instante. Si este relato te está atrapando, si quieres descubrir cómo un solo esclavo hizo temblar al imperio más poderoso de la tierra, te invito ahora mismo a suscribirte al canal. Así no te perderás la continuación de esta y otras historias prohibidas que la historia oficial intenta silenciar. Dale clic, activa la campanita y acompáñanos en este viaje por los secretos del pasado. Porque lo que viene a continuación no es solo una rebelión, es el principio del fin de un mito, el mito de que Roma era invencible. Tras la fuga de Capua, Roma esperaba que aquellos esclavos fugitivos se dispersaran como ratas al primer enfrentamiento. Pero se equivocaron. Espartaco no era un hombre que buscara solo sobrevivir, su mirada apuntaba más alto, hacia un horizonte que hasta entonces parecía inalcanzable, la libertad colectiva. Con apenas un puñado de hombres armados con lo que encontraban, palos, cuchillos, armas robadas a los guardias, Espartaco condujo a su gente hasta el monte Vesubio. Allí, entre las rocas y los bosques, comenzó a forjar la disciplina que transformaría a esclavos y gladiadores en un ejército. La montaña se convirtió en su fortaleza natural. No tenían murallas, pero tenían algo que Roma subestimó: determinación y rabia. Los romanos reaccionaron con rapidez. El Senado, irritado por el escándalo de que un grupo de esclavos osara rebelarse, envió a un pretor con varios miles de hombres para sofocar la insurrección. Creían que sería una operación sencilla: rodear el monte, cortar el suministro de alimentos y esperar que los fugitivos se rindieran por hambre. Pero Espartaco demostró que no estaba dispuesto a dejar que Roma dictara las reglas. Usando cuerdas improvisadas con lianas y maderas, los esclavos descendieron por los riscos más empinados, allí donde los romanos jamás imaginaron que alguien podría moverse. Descendieron como sombras en la noche y al amanecer atacaron desde la retaguardia. Lo que debía ser una victoria fácil para Roma se convirtió en una humillación. La legión fue arrasada, los soldados huyeron y los esclavos capturaron sus armas. Aquella primera victoria fue más que un triunfo militar. Fue un mensaje. Roma comprendió que no se enfrentaba a bandidos desorganizados, sino a un líder con talento y visión. Espartaco no solo quería huir, quería construir una fuerza capaz de desafiar al imperio. Las noticias se extendieron como fuego en los campos. Cada esclavo que trabajaba en una villa, cada campesino endeudado, cada gladiador en una escuela escuchaba el rumor. Había un hombre que desafiaba a Roma, un hombre que liberaba a los encadenados. Y miles comenzaron a huir para unirse a él. En pocas semanas, el campamento del Vesubio creció hasta albergar a más de 20.000 hombres. Muchos eran esclavos sin entrenamiento militar, pero también llegaron guerreros capturados de tierras lejanas, galos feroces, germanos gigantes, tracios endurecidos por la guerra. La diversidad era su debilidad, pero también su fuerza. Espartaco supo unirlos bajo una sola idea: luchar no por gloria ni botín, sino por libertad. Roma, humillada por la derrota, envió otro ejército. Y una vez más, la astucia del gladiador superó a la disciplina de las legiones. Espartaco atacaba rápido, golpeaba donde menos lo esperaban y desaparecía entre las montañas. Era una guerra distinta, una guerra que Roma no sabía pelear. Pero no todos en el campamento compartían su visión. Había jefes galos y germanos que buscaban el saqueo, que preferían atacar villas y ciudades para enriquecerse. Espartaco, sin embargo, parecía tener un objetivo mayor. Algunos cronistas dicen que su plan era cruzar los Alpes y dispersar a su gente hacia sus tierras natales, donde Roma no podría perseguirlos. Otros creen que soñaba con un reino de hombres libres en el corazón del imperio. Lo cierto es que mantenía el control, aunque las tensiones internas eran cada vez más evidentes. Mientras tanto, en Roma, la élite comenzaba a preocuparse de verdad.
Lo que al principio fue un motín de gladiadores se había transformado en una rebelión masiva. El miedo se colaba en las villas. ¿Y si los esclavos que servían en sus casas se levantaban también? ¿Y si la revuelta llegaba hasta las puertas de la capital? El orden social que sostenía a Roma estaba en juego. Los senadores discutían acaloradamente. Algunos exigían aplastar la rebelión con todas las fuerzas posibles, otros la minimizaban, creyendo que tarde o temprano se disolvería. Pero mientras ellos debatían, Espartaco continuaba acumulando victorias. En una ocasión, los romanos enviaron 2 ejércitos simultáneamente para acorralarlo. Espartaco, en lugar de huir, dividió sus fuerzas y atacó por separado. Fue una maniobra arriesgada, pero resultó un éxito aplastante. Decenas de miles de esclavos celebraron la victoria, y con cada batalla, la figura de Espartaco crecía. Ya no era un fugitivo, era un comandante, un estratega capaz de vencer a los generales de Roma. Los relatos antiguos describen a Espartaco no solo como un líder militar, sino como alguien que imponía disciplina. No permitía saqueos indiscriminados, protegía a mujeres y niños, y trataba de mantener un orden dentro del caos de la rebelión. Esto lo diferenciaba de otros jefes, y tal vez fue la razón por la cual tantos lo seguían con devoción. Sin embargo, cada victoria traía consigo una sombra. Roma era un monstruo herido, y un monstruo herido no descansa hasta vengarse. El Senado comenzó a comprender que esta no era una amenaza menor. Estaban frente a una guerra real, una guerra que ponía en cuestión la autoridad del imperio sobre millones de esclavos. Y mientras los romanos reforzaban sus ejércitos, Espartaco miraba hacia el norte, hacia los Alpes. ¿Podría conducir a decenas de miles de hombres, mujeres y niños hasta la libertad más allá de las montañas? ¿O estaba destinado a quedarse en Italia y enfrentar la furia total de Roma? El destino aún no estaba escrito, pero una cosa era segura: el gladiador tracio ya había logrado lo que nadie antes. Había hecho temblar los cimientos de la república más poderosa del mundo. Cada día que pasaba, la figura de Espartaco se volvía más temida en Roma y más legendaria entre los esclavos. Lo que había comenzado como un motín en una escuela de gladiadores se había convertido en un ejército de decenas de miles. Y con esa multitud venía no solo fuerza, sino también caos. Mantener unidos a hombres de tantas culturas, lenguas y costumbres era una tarea casi imposible. Pero Espartaco lo lograba. No con promesas de oro o poder, sino con algo que todos compartían: el anhelo de libertad. Los cronistas dicen que en los campamentos improvisados, alrededor de hogueras encendidas en la oscuridad, los esclavos hablaban en sus diferentes idiomas y se miraban unos a otros con una mezcla de miedo y esperanza. Algunos eran campesinos capturados en guerras, otros prisioneros de tribus derrotadas, muchos habían nacido ya en esclavitud sin conocer nunca la vida libre. Y todos, al escuchar el nombre de Espartaco, encontraban un motivo para creer que otro destino era posible. Roma, furiosa por las derrotas, decidió intensificar la represión. El Senado envió más ejércitos, convencido de que la superioridad numérica y la disciplina acabarían con el levantamiento. Pero Espartaco no luchaba como los romanos esperaban. No formaba líneas rígidas ni dependía de normas fijas. Era impredecible. Sabía que su fuerza estaba en la movilidad, en golpear rápido y desaparecer antes de que el enemigo pudiera reaccionar. En varias ocasiones, Espartaco emboscó a ejércitos enteros en pasos montañosos, sorprendiendo a los romanos que lo perseguían con exceso de confianza. Cada victoria no solo aumentaba las armas y provisiones de los esclavos, sino también su moral. Comenzaron a creer que Roma no era invencible, que sus legiones podían sangrar y caer. Pero Espartaco no era un simple guerrero ciego por la venganza. Su liderazgo revelaba un pensamiento estratégico. Según algunos historiadores, en más de una ocasión intentó convencer a su gente de que debían abandonar Italia y marchar hacia el norte, atravesando los Alpes. Allí, libres de la persecución romana, podrían regresar a sus tierras o desaparecer en regiones donde Roma no tuviera poder. Era un plan sensato, quizás el único que garantizaba la verdadera libertad. Sin embargo, no todos compartían esa visión. Muchos de sus seguidores, sobre todo los galos y germanos bajo el mando de otros caudillos, querían quedarse en Italia para saquear, vengarse y vivir como conquistadores. ¿Cómo convencer a una multitud desesperada de que abandonara las tierras fértiles y el botín por un viaje incierto?
Esta tensión comenzó a dividir al movimiento. Mientras tanto, en Roma, la aristocracia sentía un miedo que jamás había experimentado. Hasta entonces, las guerras siempre eran contra extranjeros, cartagineses, griegos, hispanos. Pero Espartaco no venía de fuera. Espartaco estaba dentro, en el corazón mismo de Italia. Sus ejércitos se movían cerca de ciudades ricas, y cada vez que Roma tardaba en reaccionar, miles de esclavos se levantaban y huían para unirse a él. Algunos senadores comenzaron a imaginar un escenario aterrador. ¿Qué pasaría si Espartaco marchaba hacia Roma misma? ¿Qué pasaría si millones de esclavos dentro de la ciudad se unían a él? No era solo una cuestión militar, era una amenaza a la estructura entera de la República. Espartaco, sin embargo, no parecía interesado en conquistar Roma. Sus movimientos indicaban otra estrategia: consolidar fuerzas, acumular provisiones y buscar la salida hacia la libertad más allá de los Alpes. Pero su indecisión, o más bien la resistencia interna de sus lugartenientes, retrasaba ese paso crucial. Una de las victorias más recordadas ocurrió cuando Espartaco enfrentó a un ejército romano mucho mayor en número. Usando falsos campamentos y movimientos engañosos, logró dispersar a sus enemigos y atacarlos cuando estaban divididos. La derrota romana fue tan aplastante que los cronistas hablan de miles de cadáveres esparcidos por el campo de batalla. Aquella victoria hizo que incluso los generales romanos comenzaran a temer al gladiador tracio. Y aún así, Espartaco no se dejó embriagar por el éxito. Tras las batallas, imponía disciplina, ordenaba enterrar a los muertos, prohibía excesos que pudieran convertir su ejército en una turba salvaje. Su visión parecía más grande que una simple revuelta. Algunos antiguos escritores romanos lo describen casi con respeto, como un enemigo digno, aunque siempre subrayaban que era un esclavo. Con el invierno aproximándose, la rebelión se enfrentaba a un dilema: avanzar hacia el norte y cruzar los Alpes antes de que la nieve cerrara los caminos, o esperar y arriesgarse a la contraofensiva romana. Espartaco parecía decidido a marchar, pero muchos de sus hombres se resistían. El botín de las ciudades italianas, la promesa de venganza, la sed de sangre retenía a miles en el suelo que había sido su prisión. Mientras tanto, Roma no permanecía inmóvil. La humillación sufrida en tantas batallas comenzaba a ser insoportable para la República. Y con cada derrota, la reputación de Espartaco crecía, convirtiéndose en un mito viviente. Ya no era solo un líder de esclavos, era el enemigo interno más temido de Roma. La tensión alcanzaba su punto máximo. Los Alpes estaban cerca, la libertad al alcance de la mano. ¿Podría Espartaco convencer a su gente de tomar ese camino? ¿O el destino lo arrastraría a una guerra total contra Roma en su propio territorio? El hombre que había roto sus cadenas se encontraba ante la decisión más importante de su vida: la huida hacia la libertad definitiva o la lucha hasta la muerte contra el imperio más poderoso del mundo. El invierno de aquel año trajo consigo más que frío y nieve. Trajo dudas, divisiones y decisiones que marcarían para siempre la rebelión. Espartaco, con su visión estratégica, insistía en que el único camino real hacia la libertad era cruzar los Alpes. Más allá, los romanos no podrían seguirlos fácilmente, y los esclavos dispersos podrían encontrar refugio o volver a sus tierras de origen. Era un plan sensato, un plan para sobrevivir. Pero no todos lo veían así. Muchos de sus hombres, embriagados por las victorias y el saqueo, no querían marcharse. Querían quedarse en Italia, seguir humillando a Roma y vivir del botín de las villas. Para ellos, irse significaba renunciar a la gloria y aceptar una vida de fugitivos. La ambición y la codicia comenzaron a chocar con la disciplina que Espartaco trataba de imponer. Los cronistas cuentan que en un momento decisivo, el ejército de Espartaco alcanzó el norte de Italia. Los Alpes estaban allí, imponentes, desafiantes, la puerta a la libertad. Pero sus hombres, influenciados por caudillos galos y germanos, se negaron a continuar. Querían quedarse y luchar. Espartaco, tal vez por lealtad a ellos o tal vez porque entendió que ya no podía imponer su voluntad a decenas de miles, dio media vuelta. Y aquella decisión selló el destino de la rebelión. De vuelta en Italia, el ejército de esclavos continuó enfrentándose a Roma. Cada victoria alimentaba la esperanza, pero también aumentaba la furia del Senado. La República no podía permitirse que el mundo viera su vulnerabilidad.
Si un ejército de esclavos podía desafiarla, ¿qué impediría que otras naciones se levantaran también? Roma decidió actuar con mayor contundencia. En lugar de confiar en pretores o generales de segunda línea, asignó a Marco Licinio Craso, uno de los hombres más ricos y ambiciosos de la República, la tarea de acabar con Espartaco. Craso no era solo un aristócrata, era un estratega despiadado que entendía que la disciplina debía imponerse con hierro y sangre. Craso reunió un ejército enorme, con 6 legiones completas, decenas de miles de soldados profesionales entrenados para aplastar a cualquier enemigo. Además, introdujo una disciplina brutal, la decimatio, un castigo antiguo que consistía en ejecutar a 1 de cada 10 hombres que hubieran mostrado cobardía. Bajo su mando, el ejército romano se convirtió en una máquina temible, dispuesta a no repetir los errores de campañas anteriores. Espartaco sabía que enfrentarse a Craso sería distinto. Hasta entonces había derrotado a comandantes mediocres, confiados y arrogantes. Pero ahora, Roma enviaba a alguien que no subestimaba al enemigo. La guerra alcanzaba su punto más peligroso. Los esclavos lograron algunas victorias iniciales, pero Craso no cedía. Construyó fortificaciones, cortó las rutas de suministro y trató de encerrar a Espartaco en el sur de Italia. Era un juego de desgaste, y Espartaco comprendía que el tiempo jugaba en su contra. Miles de hombres, mujeres y niños lo seguían, y mantenerlos alimentados y organizados era cada vez más difícil. En un intento desesperado, Espartaco buscó un acuerdo con piratas cilicios para que transportaran a su ejército hacia Sicilia, donde podría encender una nueva rebelión y continuar la lucha. Pero los piratas lo traicionaron, dejándolo atrapado en la península. Roma, mientras tanto, cerraba el cerco con paciencia implacable. La tensión dentro del campamento era insoportable. Algunos líderes querían negociar, otros buscaban escapar por su cuenta, pero Espartaco mantenía la mirada firme. Si el destino era luchar hasta el final, lo haría de pie, como un hombre libre. Imagina por un instante aquella escena. Un ejército formado por esclavos, campesinos, gladiadores, mujeres y niños, mirando al horizonte mientras las legiones romanas los rodeaban. El aire cargado de miedo, pero también de una determinación feroz. Espartaco, en medio de ellos, no hablaba como un esclavo derrotado, sino como un líder que sabía que su nombre trascendería su muerte. Roma temblaba y Espartaco lo sabía. Aunque la República estaba desplegando toda su fuerza, el simple hecho de que hubiese tardado años en sofocar la rebelión era ya una mancha en su orgullo. La revuelta de los gladiadores había demostrado algo que jamás olvidarían. Los esclavos podían luchar, podían organizarse y podían vencer. Antes de seguir adelante con la historia, permíteme recordarte algo importante. Lo que estás escuchando no es solo la historia de un hombre, sino de miles que se atrevieron a desafiar al poder más grande de su tiempo. Y si quieres seguir descubriendo estas historias prohibidas que el mundo intentó borrar, te invito ahora mismo a suscribirte al canal. Con un solo clic en la campanita, estarás al día de cada nueva revelación y formarás parte de una comunidad que no se conforma con la versión oficial de la historia. Porque lo que viene a continuación es el clímax de la rebelión, el enfrentamiento definitivo entre Espartaco y las legiones de Craso. Una batalla donde se decidiría no solo el destino de un hombre, sino el eco eterno de la libertad frente a la opresión. El viento de la historia soplaba con fuerza en Italia. Roma había puesto a su mejor hombre en el campo, Marco Licinio Craso, y Espartaco lo sabía. Lo que antes había sido una rebelión que sorprendía con emboscadas y victorias inesperadas, ahora estaba frente a un muro de hierro y disciplina. Craso no venía a negociar ni a subestimar. Venía a destruir. El gladiador tracio observaba a su gente. Eran decenas de miles, un mar de hombres, mujeres y niños que lo seguían con la esperanza de que los llevara a la libertad. Pero también eran un ejército cargado de tensiones internas, con jefes que discutían entre sí y soldados que, tras años de esclavitud, no tenían la disciplina de las legiones romanas. Aún así, en sus ojos brillaba algo que los romanos jamás podrían igualar, la furia de quienes no tenían nada que perder. Craso, calculador, comenzó a usar una estrategia distinta. Sabía que un enfrentamiento directo podía costarle caro, así que apostó por el desgaste. Construyó líneas de fortificación, zanjas y murallas para cortar las rutas de los esclavos y aislarlos en el sur de Italia. Aquella era una táctica romana de manual,
pero ejecutada con la frialdad de un hombre que no aceptaría otra derrota. Espartaco comprendió el peligro. Si quedaban atrapados, el hambre y la desesperación serían sus verdugos. Así que tomó una decisión audaz: dividir sus fuerzas. Envió a parte de su ejército a enfrentarse a las legiones en diferentes puntos, mientras él mismo lideraba ataques sorpresa para abrir rutas de escape. Durante un tiempo, funcionó. Varias veces logró romper los cercos, sorprendiendo a Craso con su rapidez. Sin embargo, la ventaja romana era abrumadora. Las legiones estaban mejor equipadas, mejor entrenadas y contaban con una organización que los esclavos, por más valientes que fueran, no podían imitar del todo. Las bajas aumentaban y con cada batalla perdida, la moral sufría. Los cronistas cuentan que Espartaco, al darse cuenta de la gravedad de la situación, convocó a sus hombres. No a todos, sino a los más leales, a los que habían estado con él desde el inicio en Capua. Frente a ellos, pronunció palabras que retumbaron como acero en sus corazones. Les recordó que no eran esclavos, que no habían nacido para morir encadenados. Que si el destino les exigía entregar la vida, lo harían como hombres libres, luchando hasta el último aliento. Aun en medio de la desesperanza, Espartaco seguía siendo un líder de carne y fuego. Los relatos dicen que rechazó ofertas de huida personal. Pudo haberse salvado, escapar disfrazado o protegido por unos pocos. Pero eligió quedarse, porque entendía que su nombre y su causa eran más grandes que su propia vida. Mientras tanto, Craso reforzaba su control. Sus legiones, endurecidas por la disciplina brutal de la Decimatio, avanzaban sin miedo. Cada vez que un destacamento romano caía, llegaban refuerzos. Roma no podía darse el lujo de fracasar de nuevo. Esta vez, no habría segundas oportunidades. Las batallas se volvieron más sangrientas. En una ocasión, un contingente de esclavos bajo el mando de generales galos se separó del ejército principal y fue aniquilado por completo. Espartaco comprendió entonces que las divisiones internas estaban destruyendo lo que habían construido juntos. Aún así, siguió intentando mantener la unidad. La península italiana se convirtió en un tablero de guerra. Aldeas destruidas, campos quemados, caminos sembrados de cadáveres. Para los romanos, cada victoria era una cicatriz más en su orgullo. Para los esclavos, cada derrota era un recordatorio de que el final se acercaba. En medio de aquel caos, surgió una imagen que los historiadores nunca olvidaron: Espartaco, montado en un caballo, con la espada en alto, atravesando filas de romanos en plena batalla. No era un rey con corona ni un general con títulos. Era un hombre marcado por las cicatrices de la esclavitud, que peleaba con una fiereza que incluso sus enemigos respetaban. Algunos relatos afirman que buscaba siempre a los comandantes enemigos, intentando cortar la cabeza del ejército romano en cada enfrentamiento. Era su manera de demostrar que ningún hombre, por más toga o rango que llevara, estaba por encima de la voluntad de un esclavo libre. Pero aunque su valentía inspiraba, las sombras crecían. Craso había jurado acabar con él, y Roma estaba dispuesta a pagar el precio que fuera necesario para borrar esa humillación. Los esclavos, cada vez más acorralados, enfrentaban hambre, traiciones y la certeza de que su rebelión estaba llegando al límite. Y aún así, Espartaco no se rindió. Cuando muchos pensaban en huir, él planificaba un último gran enfrentamiento. No quería esconderse ni entregarse. Sabía que la posteridad no recordaría a los fugitivos, sino a los que pelearan hasta el final. Su guerra no era solo por la vida, sino por el honor, por el derecho a ser recordado como algo más que un gladiador encadenado. Roma y Espartaco estaban en un punto de no retorno. El choque definitivo se aproximaba. Y el mundo antiguo se preparaba para presenciar una de las batallas más cruentas de toda su historia. El aire estaba cargado de presagio. Tanto los esclavos como los romanos sabían que la guerra estaba llegando a su clímax. Los meses de persecuciones, victorias inesperadas y derrotas dolorosas habían conducido inevitablemente a un único desenlace: un choque directo entre Espartaco y Craso. El gladiador tracio había visto morir a miles de los suyos. Los campos de batalla italianos estaban sembrados de cuerpos, y la esperanza de cruzar los Alpes ya no era más que un recuerdo. No quedaba otra opción que enfrentar al enemigo de frente. Espartaco, aun sabiendo que las probabilidades estaban en su contra, no titubeó. La libertad nunca se mendiga,
se conquista o se pierde luchando. Los cronistas antiguos cuentan que, antes de la batalla final, Espartaco reunió a sus hombres. No se presentó como un rey ni como un caudillo, sino como uno más entre ellos. Se dice que trajo un caballo y lo sacrificó delante de todos, declarando que si vencían, encontrarían caballos romanos de sobra, y si caían, ya no los necesitarían. Fue un gesto brutal, pero también un mensaje claro: no habría retirada, no habría huida, solo victoria o muerte. Las legiones de Craso se desplegaron con precisión implacable. Cada cohorte sabía su lugar, cada centurión tenía órdenes claras. Eran máquinas de guerra entrenadas para obedecer y resistir sin vacilar. Frente a ellos, el ejército de esclavos era numeroso, pero desorganizado. Aún así, tenían un elemento que Roma nunca pudo comprender del todo: luchaban con la furia de quienes ya estaban condenados, de quienes preferían caer en el campo antes que volver a las cadenas. El choque fue devastador. Espadas, lanzas y gritos llenaron el aire. Los primeros embates favorecieron a los romanos, que avanzaban con sus formaciones cerradas, impenetrables como un muro de hierro. Los esclavos respondían con una ferocidad incontrolable, rompiendo filas, lanzándose sobre los legionarios con desesperación. No era una guerra de estrategia, era una tormenta de cuerpos, sudor y sangre. Espartaco se lanzó al combate como un rayo. No se escondió detrás de líneas ni se reservó en retaguardia. Al contrario, se colocó en el frente, espada en mano, buscando a Craso o a cualquiera de sus generales. La imagen de aquel gladiador arremetiendo contra los legionarios inspiró a los suyos y atemorizó a los enemigos. No era solo un líder, era el espíritu vivo de la rebelión. Las crónicas dicen que en un momento de la batalla, Espartaco rompió las filas romanas y mató a 2 centuriones en combate directo, abriéndose paso hacia el mismo Craso. No llegó hasta él, pero su avance fue tan brutal que incluso los legionarios más endurecidos dudaron por un instante. Ese instante bastó para que sus hombres redoblaran los ataques. Pero la disciplina romana acabó imponiéndose. A pesar del valor, los esclavos no podían resistir la maquinaria de las legiones. Con el paso de las horas, el campo se inclinó a favor de Roma. El ejército de Espartaco fue cercado poco a poco, reducido a pequeños grupos que peleaban hasta la extenuación. No hubo rendiciones masivas, no hubo súplicas, la mayoría eligió luchar hasta el final. Se dice que Espartaco, herido en varias ocasiones, siguió peleando hasta que su cuerpo ya no pudo más. Nadie encontró su cadáver entre los muertos, y esa ausencia convirtió su figura en mito. Roma podía proclamar la victoria, pero no podía mostrar el cuerpo del hombre al que tanto temieron. Para sus seguidores, aquello no era una derrota total, era la inmortalización de su líder. La represión posterior fue brutal. Craso, para dar un escarmiento ejemplar, ordenó crucificar a 6.000 prisioneros a lo largo de la Vía Apia, la carretera que unía Capua con Roma. Kilómetros enteros quedaron cubiertos de cruces, una línea macabra que recordaba a todos el precio de desafiar al imperio. Era el triunfo del terror, la demostración de que Roma no perdonaba. Y sin embargo, ni las cruces ni las ejecuciones pudieron borrar lo que Espartaco había logrado. Durante casi 3 años, un esclavo había puesto en jaque a la república más poderosa del mundo. Había derrotado a legiones enteras, había humillado a senadores y había sembrado el miedo en el corazón mismo de Italia. Lo que comenzó como una fuga desesperada de gladiadores se transformó en una guerra civil de esclavos que estremeció a Roma y que aún hoy sigue siendo recordada. Espartaco no fundó un reino, no construyó ciudades, no dejó tesoros. Pero dejó algo más grande, un ejemplo eterno de que incluso el más humillado puede levantarse contra el más poderoso. La batalla final no fue solo una derrota. Fue una declaración al mundo antiguo: la libertad no se negocia. Y aunque Roma proclamó su victoria, la sombra de Espartaco quedó grabada para siempre en la memoria de los pueblos conquistados. La batalla había terminado, pero el eco de Espartaco aún retumbaba en Italia. El campo estaba cubierto de cuerpos, y Roma celebraba su victoria como si hubiera derrotado a un enemigo extranjero. Sin embargo, lo que había enfrentado no era Cartago, ni Grecia, ni una tribu bárbara. Había sido su propia sombra, los esclavos que sostenían cada piedra de sus villas, cada cosecha de sus campos, cada ladrillo de su grandeza. Craso, el vencedor, buscó dejar claro a todos cuál era el precio de la rebelión.
La crucifixión de 6.000 prisioneros a lo largo de la Vía Apia no fue un simple castigo, fue un espectáculo de terror cuidadosamente diseñado. Cada viajero, cada comerciante, cada ciudadano que transitara aquella carretera debía ver con sus propios ojos el destino de quienes osaran desafiar al imperio. Las cruces se extendían por más de 200 kilómetros, y los cuerpos permanecieron allí hasta pudrirse bajo el sol y la lluvia. Era la victoria de Roma, sí, pero teñida de sangre y horror. En la capital, el Senado respiraba aliviado. La amenaza había sido sofocada, y la República se salvaba de un colapso interno. Pero el miedo no desapareció del todo. Porque aunque Espartaco había muerto, la idea de que los esclavos podían levantarse jamás volvió a extinguirse. Algunos senadores intentaron minimizar lo ocurrido, llamándolo simplemente la revuelta de los gladiadores. Pero otros sabían que había sido mucho más que eso. Había sido una guerra civil en toda regla, que puso en jaque a legiones enteras y expuso la fragilidad de un sistema basado en la esclavitud. Craso, por su parte, intentó capitalizar la victoria para su gloria personal. Sin embargo, el destino le jugó una jugada cruel. Cayo Julio César y Pompeyo, figuras emergentes de la política romana, también reclamaron méritos en la derrota de Espartaco. Pompeyo, que había regresado victorioso de Hispania, se atribuyó haber acabado con los restos de esclavos que huían hacia el norte, arrebatándole parte del reconocimiento a Craso. Así, incluso en la victoria, Roma se dividía por la ambición de sus líderes. Pero más allá de la política, lo que quedó fue el recuerdo. Espartaco no tuvo cronistas que escribieran su historia, no dejó discursos ni monumentos. Todo lo que sabemos de él proviene de los mismos romanos que lo llamaron enemigo. Y sin embargo, incluso en sus relatos sesgados, la grandeza de su figura no pudo ser borrada. Lo describen como valiente, inteligente, disciplinado. Un hombre que, siendo esclavo, se comportó con más dignidad que muchos senadores. La rebelión de Espartaco se convirtió en un espejo incómodo para Roma. Mostró la contradicción de una república que hablaba de libertad, ciudadanía y leyes, mientras mantenía a millones en cadenas. El contraste era tan evidente que algunos filósofos lo señalaron. ¿Cómo podía Roma llamarse a sí misma defensora de la civilización si dependía de la esclavitud para existir? Con el tiempo, la figura de Espartaco comenzó a transformarse en mito. Para los romanos, era el recuerdo de una amenaza que casi los destruye desde dentro. Para los pueblos conquistados, era la prueba de que Roma podía sangrar. Y siglos después, para otros movimientos de resistencia y libertad, se convirtió en un símbolo eterno. Imagina el peso de su legado. Un hombre sin ejército propio, sin dinero, sin respaldo político, que logró durante 3 años derrotar a las legiones más temidas del mundo. Eso, por sí solo, era un mensaje que trascendía las fronteras del tiempo. En los años posteriores, Roma trató de reforzar aún más el control sobre los esclavos. Se endurecieron las leyes, se aumentó la vigilancia y se multiplicaron los castigos ejemplares. Pero aunque la República logró evitar otra rebelión de esa magnitud, jamás pudo borrar la cicatriz que dejó Espartaco en su memoria. El pueblo, en silencio, lo recordaba. En las tabernas, en los mercados, en los campos, el nombre del gladiador circulaba como un susurro. No podían mencionarlo abiertamente, pero sabían que había existido, que alguien como ellos había osado desafiar al gigante. Y es que Roma, con todo su poder, no podía controlar los sueños. Podía crucificar cuerpos, podía destruir ejércitos, pero no podía apagar la idea de libertad que Espartaco había encendido. El silencio tras la derrota era engañoso. Craso se paseaba como vencedor, Pompeyo recibía aplausos en el Senado, pero bajo todo eso, la cicatriz ardía. Roma había demostrado su fuerza, sí, pero también su miedo. Había demostrado que necesitaba un espectáculo de terror para mantener sometidos a millones de esclavos. ¿No era eso, en realidad, una señal de debilidad? Espartaco se convirtió así en algo más que un nombre. Se convirtió en la voz de los que no tenían voz. Un recordatorio eterno de que ningún imperio, por grande que sea, es indestructible. Y que incluso el más humilde, incluso el más encadenado, puede sacudir el mundo si tiene el valor de levantarse. Roma ganó la guerra, pero perdió algo mucho más importante, la ilusión de que era invencible.
Espartaco había demostrado que la república más poderosa del mundo podía ser desafiada por quienes no tenían nada, por los que la historia consideraba desechables. El nombre de Espartaco nunca se escribió en monumentos oficiales, pero sobrevivió a emperadores, senadores y generales. Fue un enemigo para Roma, pero con el tiempo se convirtió en un héroe para la humanidad. Porque su lucha no se limitó a un conflicto militar, fue la encarnación de una idea eterna. La libertad es un derecho que nadie puede arrebatar. Los romanos intentaron borrar su recuerdo reduciéndolo a la revuelta de los gladiadores, como si hubiera sido un simple motín sin importancia. Pero hasta sus propios cronistas tuvieron que reconocer su grandeza. Lo describieron como un líder justo, un estratega brillante y un hombre que inspiraba respeto incluso en la derrota. El contraste era evidente. Los senadores, con sus togas y riquezas, aparecían como figuras corruptas y temerosas, mientras que el esclavo, sin más título que su valentía, se alzó como un símbolo de dignidad. Roma había querido mostrar su fuerza crucificando a 6.000 prisioneros en la Vía Apia, pero lo que realmente mostró fue su miedo a que el ejemplo de Espartaco prendiera de nuevo en otros corazones. Y así fue. Con el paso de los siglos, su nombre reapareció una y otra vez en movimientos de resistencia. Revolucionarios, campesinos, obreros y líderes de pueblos oprimidos lo invocaron como un símbolo. Porque Espartaco no pertenece al pasado, pertenece a todos aquellos que, en cualquier tiempo, se atreven a decir no al yugo de la opresión. Imagina por un momento a Roma en toda su gloria, mármoles, foros, ejércitos, riquezas. Todo eso parecía eterno. Y sin embargo, lo que ha perdurado con más fuerza no son los nombres de los senadores que votaban leyes ni de los generales que buscaban poder. Lo que perdura es el nombre de un esclavo que se atrevió a soñar con libertad. Esa es la ironía de la historia. Los poderosos creen que sus victorias los harán inmortales, pero a menudo son los derrotados quienes conquistan la memoria de los siglos. Espartaco perdió la guerra, pero ganó la eternidad. Su figura nos recuerda que la libertad siempre cuesta, que el precio de la dignidad suele ser la sangre, que los grandes cambios no nacen de quienes lo tienen todo, sino de aquellos a quienes no les queda nada que perder. Hoy, cuando pronunciamos su nombre, no lo hacemos como los romanos que lo llamaban enemigo. Lo hacemos como quienes reconocen que en su lucha se encierra una verdad universal. Ningún imperio es indestructible, ninguna cadena es eterna, ningún poder puede aplastar para siempre el deseo humano de ser libre. Espartaco fue crucificado en espíritu por Roma, pero resucitó en la memoria del mundo. Y su voz, aún hoy, nos interpela. ¿Qué cadenas aceptamos en silencio? ¿Qué poderes dejamos que nos gobiernen sin cuestionar? ¿Qué luchas evitamos por miedo a perder, sin comprender que a veces la derrota misma es la semilla de la victoria futura? La historia prohibida de Espartaco no es solo el relato de un gladiador. Es un espejo en el que cada generación puede mirarse. Un recordatorio de que los imperios pasan, pero la libertad permanece. Y aunque su cuerpo nunca fue hallado, tal vez sea mejor así. Porque Espartaco no pertenece a una tumba ni a un lugar concreto. Pertenece al aire, a la voz de cada hombre y cada mujer que en algún momento de su vida se atreve a decir, no seré esclavo. Su rebeldía fue sofocada, pero su mensaje sobrevivió. Y mientras haya alguien que pronuncie su nombre, Espartaco seguirá cabalgando entre nosotros, espada en mano, rompiendo cadenas invisibles. Y ahora, que hemos recorrido juntos esta historia prohibida, quiero invitarte a dar un paso más. Si esta narración te ha conmovido, si has sentido la fuerza de Espartaco atravesar los siglos hasta llegar a ti, te pido que te suscribas al canal. Con ese gesto sencillo, no solo nos ayudas a seguir compartiendo las historias que otros intentan silenciar, sino que también mantienes viva la memoria de hombres y mujeres que se atrevieron a desafiar lo imposible. Haz clic, activa la campanita, y acompáñanos en este viaje donde las voces del pasado vuelven a hablar. Porque la historia no está muerta. La historia vive cada vez que la contamos, cada vez que nos negamos a olvidar. Espartaco no fue un mito inventado. Fue un hombre real, un esclavo de carne y hueso que cambió para siempre la manera en que el mundo entendía la libertad. Y mientras su nombre siga siendo pronunciado, Roma jamás habrá ganado del todo.